Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Estaréis tristes, dice el Señor. Y la tristeza es por dos sentidos. Una, porque Jesús se irá. Y dos, porque no han entendido nada. El no entender, el no comprender, entonces confunde la mente e entristece el espíritu. Comprender, entender el misterio de Dios, el modo divino, conocer y entender su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre frente a Jesús y frente a la iglesia que nacía? Que Jesús se fuera a su pasión, los dejara, y eso tendría que producir en ellos una gran tristeza y confusión, como ocurrió. Se confundieron, se dispersaron, se llenaron de miedo. La esperanza se les fue a los pies. ¿Y todo eso por qué? Porque no entendemos lo que dice y lo que pasa. Porque es una vida humana, religiosa sí, pero humana. Por eso se necesita la asistencia del Espíritu de Dios, para que ese Espíritu de Dios pueda iluminar nuestras mentes y poder así comprender los modos divinos. No pasó así con María. Ella sabía que su hijo tenía que ir a su pasión y por eso no se confundió. Con dolor asumió la voluntad de Dios. Un dolor divino, no humano. Una actitud divina, no humana. Comprendió, no con una inteligencia humana, sino divina, comprendió que así tenía que ser el plan de Dios. Siempre se sometió a la voluntad de Dios. Siempre vio que todo en ella era voluntad de Dios y por eso todo lo vivió con amor, con paz y muchas circunstancias con dolor. Sí, por eso es la madre de los dolores, Nuestra Señora de los dolores, pero siempre en su voluntad. ¿Qué diferencia con los discípulos, hermanos? ¿Qué significa ese poco? Tantas preguntas que se hacían a sí mismos y entre ellos. Todas esas preguntas son precisamente la voluntad humana que no ha entendido, que no ha entrado en los modos divinos,
que no ha entrado en la voluntad de Dios y por eso surgen tantas dudas, tantas preguntas, tanta confusión. Esa es una señal de que nuestra voluntad humana sigue dominando en nosotros, el no comprender nada. Un paso entonces, hermanos, para entrar en esta voluntad de Dios es abandonarnos, confiar en Él. No importa que no entendamos, sigamos viviendo los modos divinos, sigamos meditándolos, conociéndolos. Así no entendamos, serán ellos los que van a ir abriendo el entendimiento, serán ellos los que nos van a ir dando la comprensión para que podamos entender cuál es esa voluntad de Dios y cómo vivir en ella. Si quiere que la entendamos y si no, vivámosla en la sencillez, en la humildad, en la simpleza, en la cotidianidad, entregados y abandonados totalmente a Él. El mundo está alegre, pero es una alegría humana, una alegría de acá abajo. Pero llegará el momento en que esta tristeza se convertirá en alegría, pero en una alegría divina. Y esa es la alegría que hoy el Señor está entregando a su iglesia. La alegría de poder comprender, de poder entender, de poder conocer, de poder saborear, de poder vivir esta voluntad de Dios. Porque ahí está la alegría del hombre, no está en ningún otro lado, sino en conocer, amar y vivir esta divina voluntad. Esa fue la alegría de María. Por eso, en medio de tantos dolores que le dieron todas estas circunstancias dolorosas, vivió bienaventurada. Por eso dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Lo hizo con alegría, lo proclamó con entusiasmo y con gozo, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y me llamarán bienaventurada todas las generaciones, gracias a que la voluntad de Dios se dio en ella, dominó plenamente en toda ella. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros contigo esperar a este Espíritu Santo de Dios que trae la auténtica y verdadera alegría, la voluntad del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio, permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.